Aquí comienza La Buena Esperanza, una guía para el duelo, para todos aquellos que han perdido un ser querido, con la conducción de Arlex Cardona, consejero de duelo certificado. Un dolor acompañado es una carga más ligera. Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más a nuestro programa La Buena Esperanza, un grupo de apoyo para el duelo. Antes de iniciar nuestro programa, haremos nuestra oración a Jesús de la Buena Esperanza. Jesús mío, que con la advocación de la Buena Esperanza haces repetidos llamamientos al corazón de los pecadores. Venme a mí, el más miserable de ellos, postrado ante vuestra imagen. Os complacéis, Señor, en prodigar beneficios, favores y gracias sin cuento a los que acuden a ti con fe y amor. Yo os amo, creo y confío en vos, y en esta oración vengo a pediros protección en mi necesidad y a recordaros vuestras promesas, ya que el solo nombre que habéis escogido es formal y valiosísima promesa para vuestros devotos. Amén. Amén. Como les habíamos prometido en el programa anterior, nuestra invitada Catherine Raigoso, colombiana, quien dio su testimonio de la pérdida de su hijo, y en este otro programa ella nos va a hablar del proceso de su pérdida, de su duelo, las personas, la comunidad que le ayudó en este proceso y quién es Kathleen Raigoso ahora, cómo fue su cambio, su renovación o cómo tomó el significado de la pérdida de su hijo en el actual momento que ella vive. Kathleen, bienvenida a nuestro programa. Gracias, Arlex, por invitarme nuevamente a tu programa. Quiero que les digas a nuestros oyentes cómo fue tu duelo, cómo tú lograste procesar esa pérdida tan grande y en esa forma, y quiénes te ayudaron. Claro que sí, Arlex. El proceso de mi duelo no fue nada fácil, fue muy difícil, muy traumático y fue bastante largo para mí. La partida de mi hijo fue muy traumática. No fue una pérdida común, mi niño no se me fue por una enfermedad, no se me fue por un accidente. Me lo arrebataron de una forma muy violenta y bueno, fue su propio padre quien lo hizo. Cuando mi niño se me va, que fue en el 2010, a partir de ahí pues empieza un proceso muy difícil, tanto para mi hija como para mí. Mi niña tenía 6 meses, era una bebecita que había acabado de ser diagnosticada con una hidrocefalia. Mi niño fallece el 11 de marzo del 2010 y inmediatamente para mí empieza otro proceso junto con la partida de mi hijo, porque la niña es diagnosticada con una hidrocefalia debido a que tenía los hematomas cerebrales. El líquido cefalorraquídeo no era drenado normalmente como lo hace el cuerpo, así que ella empieza por un proceso médico muy extenso en el hospital. Así que me la ingresan al hospital y empieza ya toda la situación médica de la niña. En marzo mi niño fallece. En junio, pocos meses después, se lleva a cabo la primera cirugía cerebral de mi hija, en donde el neurocirujano pues me dice que hay que colocarle una válvula a la niña para que ella pueda drenar el líquido cefalorraquídeo a la cavidad peritoneal. Pero para mí era muy difícil asimilar que mi niña iba a llevar un aparato en su cabeza, así que yo le pedí al doctor que buscáramos otra forma, otra vía. Le hicieron una cirugía muy grande en la primera ocasión. Allí, bueno, conté con el apoyo de muchas personas que llegaron después de que parte mi hijo, y después de que no conocía absolutamente a nadie, pues llegan a nuestras vidas muchas personas. Entre ellas hay un grupo católico de oración en la ciudad de Aventura.
ella, de mujeres, es un grupo de mujeres, liderado por Lillian Pierce, quien también está en la misión de por el amor a Dios en todo el mundo. Ella tiene este grupo allí en Aventura y llegan a visitarnos, las conozco, ellas rezan el rosario y empiezan a apoyarnos a mi hija y a mí, crean una logística impresionante para ayudarnos a nosotras. Entre todas ellas organizan una agenda, porque yo estaba completamente en shock. A mí no me daba hambre, yo casi no dormía, caminaba porque veía caminar y respiraba porque seguía viva, pero en realidad lo único que me mantenía viva era mi hija. El shock fue muy fuerte, la pérdida de mi hijo impactó mi vida de una forma muy trágica. Entonces este grupo nos ayuda muchísimo, nos empiezan a transportar a mi niña y a mí a todas las citas médicas, a todas las citas legales de abogados, absolutamente a todo, inclusive la alimentación. Ellas se organizaron, nos ayudaban, me llevaban la comida, me acompañaban, hacían oración en mi casa. Fue un grupo muy lindo que nos apoyó muchísimo. Llega inmediatamente también una psicóloga y me ofrece su apoyo. Hasta ese momento yo no había buscado nada, sino, digamos que me entregué a Dios, sí. Le pedí a Dios que me ayudara, que me diera fortaleza, porque sentía que no podía, que no iba a poder. Y le dije a Dios, hablé con Él y le dije, Señor, me queda mi niña. Ayúdame, Señor, dame fuerzas porque sola no puedo. Acababa de perder a mi hijo y tenía a mi niña entre la vida y la muerte. Le hacen esta primera cirugía a ella. La psicóloga me comienza a acompañar también, me empieza a dar tratamiento psicológico. Una abogada de inmigración también se acerca a mí y me ofrece su apoyo, a quien le agradezco enormemente. Le debemos a ella el estar en estos momentos aquí, legales y bien, porque nos apoyó muchísimo en la parte migratoria también. Se acercaron personas de la comunidad en donde yo vivía, que era una comunidad judía. Se acercaron muchas personas de la comunidad judía, entre ellos el rabino, quien nos apoyó muchísimo. Y bueno, pasa la cirugía de mi hija, que fue en junio. En el hospital estaban todos conmigo, apoyándome. El grupo del Rosario de Aventura, estaba mi psicóloga muy pendiente de mí, estaban muchas personas al tanto, inclusive el Departamento de Niños y Familia había asignado una psicóloga investigadora porque abrieron un caso pues por lo que había sucedido con mi hija. El hospital lo reportó y la investigadora pues empieza a abrir un caso y hacernos seguimiento. Como yo ya tenía una psicóloga, entonces mi psicóloga habla con esta otra psicóloga del Departamento de Niños y Familia y le deja saber que ya yo estoy en un tratamiento psicológico y que retrocederme no sería lo adecuado, pero que ella iba a estar reportando las terapias que yo estaba recibiendo. Más sin embargo, el Departamento de Niños y Familia decide que esta psicóloga se quede acompañándonos y se quedan haciéndome seguimiento para ver que la niña estuviera bien, y yo no lo sabía en el momento, lo supe hasta el final, pero la psicóloga estaba viendo si la niña iba a tener que ser removida de mi lado. No lo sabía. Y siempre viví la compañía de la psicóloga y el apoyo del Departamento de Niños y Familia en las cosas como, por ejemplo, lo que fue el food stamps, cosas de asistencia para la niña, pero no sabía que la intención era esa. Entonces, la primera cirugía de la niña fue en junio. Después de un par de meses, la niña se complica, no funcionó la cirugía. En agosto, tengo que llevar de urgencia a la niña nuevamente al hospital y le hacen otra cirugía donde le colocan la válvula. Ahí sí ya el neurocirujano me
me dice que definitivamente hay que hacerlo, es la única manera de salvarle la vida. Allí, bueno, sí, gracias a Dios, primero en las manos de este doctor, le salvaron la vida a mi hija y bueno, ese primer año fue todo en el hospital, todo el año en el hospital. Los médicos nos conocían, a mi hija y a mí, sabían lo que había sucedido. El hospital me apoyó mucho porque pues yo no tenía recursos, ellos me daban la alimentación. Y bueno, a partir de allí fue ese año, esa etapa fue solamente la salud de mi niña. No pude vivir yo el duelo en ese primer año porque estaba muy concentrada en la niña. Cuando ya la niña empieza, ya de repente empezamos a vivir más tranquilamente en la casa, que viene el segundo año, ahí es cuando yo caigo en una profunda tristeza. Empiezo yo, porque ya yo estoy con la niña en casa, ya yo estoy al cuidado de la niña, ya empieza una etapa muy difícil para mí en la que caigo, porque yo me quedé en la casa, desafortunadamente no me pude mover a ninguna parte, me quedé allí y para mí eso fue un dolor muy grande, muy grande. Me veía como... Me reflejo mucho en la Madre de Jesús, en la Virgen María, porque ella tuvo que recoger a su hijo y, bueno, pasar lo más duro que es tener a su hijo muerto en sus brazos. Y cada vez que terminaba yo muchas veces en este mismo sitio donde mi hijo falleció, me sentía que yo estaba yendo cada vez más para atrás. Caí en una tristeza muy profunda. Yo estaba en tratamiento psicológico. Con mi psicóloga duré 8 años. El proceso del duelo puede ser corto para algunas personas, como puede ser muy extenso, dependiendo de las circunstancias en las que haya partido ese ser querido, dependiendo también del apoyo que tenga uno de la familia o los recursos que esté uno recibiendo. En mi caso pues fue demasiado traumático y pues ese año ya era demasiado peso para mí. Poco a poco me fui sintiendo muy sola. La niña pues estaba en chequeos médicos, pero me estaba sintiendo vacía. Sentía que ya la vida no tenía sentido para mí sin mi hijo. Y estaba recibiendo mi tratamiento psicológico, mi psicóloga me apoyaba muchísimo, pero un día ya no pude más, me pesaba demasiado el dolor. Mi corazón, ay Dios, es tan difícil. La pérdida de un hijo, de un ser querido. Un día de repente decido quitarme la vida y con mi hija. Y empiezo yo a pensar que yo ya no tenía nada más por qué luchar. Así que decidí una mañana, que me levanté muy temprano y me preparé, pero hoy en día, cuando miro hacia atrás, digo, Dios mío, la mente te puede jugar una mala pasada y tú no te das cuenta. Por eso es tan importantísimo realmente estar tan acompañado, buscar ayuda. Porque en ese momento solo me enfoqué en que ya no quería continuar sin mi hijo y que no quería dejar a mi hija sola. Y tomé la decisión de irme al puente Causeway y que de allí iba a cometer el peor error de mi vida. Este puente queda ubicado llegando a Sunny Isles. Pero de repente, cuando estaba a punto de salir de la casa con mi niña, de repente me entra un mensaje de texto de una persona y me dice, Kathleen, los estoy pensando mucho, a ti, a mi Esteban y a mi niña. Recuerdo a mi Esteban, recuerdo su paisaje favorito,
me dice ella, recuerdo su paisaje favorito porque esta persona transportaba a mi hijo al colegio. Y ella me comentaba que él siempre pedía una fotografía de la salida del sol. Cuando iban subiendo el puente se veía salir el sol, ese paisaje en el mar, allá en la playa, saliendo el sol, para él era su paisaje favorito. Y siempre pedía una fotografía y nunca pudo tenerla. Take a picture, pedía él. Y bueno, ella me lo recuerda en ese mensaje. Me dice, estoy pensando en mi Estevita y en su paisaje favorito, cuando me pedía su fotografía. Te tengo en mis pensamientos y a mi niña también, que era mi hija. Para mí ese momento fue como si me hubieran dado un giro de 360 grados en la mente. Fue una cosa que me impactó muchísimo al corazón. De repente me pongo a llorar, me tiro al piso, pienso en mi hijo y digo, Dios mío, qué locura estoy por cometer. Y no me estaba dando cuenta. Y le pido a Dios, le digo, Señor, ayúdame, dame fuerzas en este momento, me siento perdida completamente. Ayúdame a levantarme. Y se me viene a la mente y digo, Dios mío, si ese era el paisaje favorito de mi hijo, lo más lindo para él, que era ese amanecer, ver ese brillar, ese comienzo del día, ¿cómo lo iba yo a opacar? ¿Cómo iba yo a opacar su sueño en ese lugar que era su favorito? Entonces me retrocedo mentalmente y digo, no, Dios. Y le empiezo a pedir perdón a Dios. Y le pido perdón, le digo, Señor, perdóname por lo que se me había cruzado por la mente, lo siento mucho. Perdóname por haberlo pensado, por haberlo preparado, por haber pensado en hacerle daño a mi hija. Y le dije, Señor, tú sabes que en mi corazón no está nunca hacerle maldad a ninguno de mis hijos ni a mí misma. Pero ayúdame a sobrellevar este dolor tan grande porque no puedo. Y no lo hice, me detuve. De repente siento algo muy fuerte en mi corazón, dentro de mi ser, siento algo. Y llamo de inmediato a mi psicóloga, quien de inmediato me busca y me lleva directamente ella con el psiquiatra. Yo había luchado muchísimo el no tomar medicina, el no ir al psiquiatra, pero me di cuenta que ya no lo podía luchar más. Y así fue. Definitivamente hay un momento en el que no se debe luchar. Hay que acudir a ciertas cosas como es la medicina para poder restablecer nuevamente. Y así fue. Comienzo un tratamiento psiquiátrico. Sigo con mi psicóloga, muy de la mano de ella, quien me apoyó grandemente y a quien le agradezco muchísimo todos esos años de apoyo, de comprensión. El doctor, el psiquiatra que me asistió también, me aumentó la medicina 4 veces hasta que pude estar estable. Después de un tiempo, después de un par de años de estar tomando la medicina, pude dejarla. Pero inmediatamente después de que me ve el psiquiatra, busco ayuda con Lilian, quien es esta persona que lidera el grupo del Rosario en Aventura. La busco y le pido ayuda. Le digo, Lilian, ayúdame. Necesito tu ayuda porque no puedo más. Le conté lo sucedido y ella me lleva de inmediato a un retiro de Maús. Me lleva al retiro de Maús de mujeres y allí me encuentro con Dios. Me habla. Fue la experiencia más hermosa que viví allí dentro. Lloré muchísimo, lloré demasiado, hablé con muchas personas. Dios me habló muy claro, todo porque le entregué mi corazón a Dios, le entregué mi vida, mi hija, todo. Le dije, Señor, ya no puedo más, hazlo tú. Y bueno, después de esto, logro empezar a fortalecerme poco a poco con la ayuda del Grupo del Rosario, con la ayuda de mi psicóloga, con la ayuda del psiquiatra. Y después de unos años, empiezo a trabajar. Después de unos años, entonces encuentro
me empiezo a sentir diferente, más fortalecida. Nunca me alejé de Dios, al contrario, muchas personas se pelean con Dios, muchas personas entran en una negación y ahí se quedan tratando de encontrar el porqué. Yo le agradezco a Dios todos los días de mi vida, le digo, Señor, gracias por lo que pusiste en mi corazón, porque yo me aferré a Él y solo le daba gracias por la vida de mi hijo, por los años que me regaló al estar con Él, por la niña tan linda que me dio. Y bueno, encuentro una oportunidad muy linda y es que conozco, me entero de la Fundación Sentido Vital y allí empiezo, los contacto a la doctora Patricia Mariño y una de las voluntarias me llama y me invita a los grupos de apoyo. El primer grupo de apoyo al que asistí, lloré muchísimo, me dieron la oportunidad de contar mi testimonio. Tenía mucho miedo de llegar allí y que fuera juzgada, porque pues muchas personas me juzgaron por lo sucedido, pero no, fue todo lo contrario. Recuerdo muchísimo que los voluntarios que estaban allí eran la familia Goff y estaba la familia Aguilar y Patricia, la doctora Patricia Mariño. Nos acogieron muchísimo, grandemente a mi hija y a mí. Nos apoyaron mucho. Yo continué asistiendo a los grupos de apoyo. Después asistí al taller de pérdidas. Luego asisto al taller de autoayuda. Asisto al grupo espiritual, al grupo familiar. Y le pido a Patricia, después de ya este camino, empiezo a sentir en mi corazón que yo quiero apoyar, que yo quiero ayudar, aportar un poquito y poder dar lo que yo necesitaba tanto cuando estaba sola. Entonces le digo a ella que yo quiero ser voluntaria en la fundación y me vinculo. Ella nos hace el taller de preparación para voluntarios, así que hago todo el proceso, todos los talleres, toda la preparación requerida y bueno, a partir de allí, desde ese momento me quedé en la fundación, estoy allí como voluntaria desde el 2016. Ahora en este momento yo pues ayudo en la fundación con las redes sociales, realizando los posts y todos los mensajes, apoyando también en los grupos de apoyo. Y muy agradecida con la doctora Patricia Mariño y con todos los voluntarios que nos acogieron y con todo el deseo de seguir apoyando y ayudando a las personas que necesitan en momentos tan difíciles como son una pérdida de un ser querido. Wow. Y saludos, aprovechamos para saludar a Patricia Mariño, la fundadora de Sentido Vital, que estuvo aquí en nuestros programas. A ti, Catherine, de nuevo, no tengo palabras para agradecerte el tomar el tiempo de dar tu testimonio. De verdad que muy, muy agradecido y espero esto sea una enseñanza para muchas madres que pueden estar pasando por la pérdida de un hijo, en ese dolor, esa tristeza de duelo. Y ya saben, queridos hermanos, nos pueden llamar al 786-382-0433 si desean un grupo de apoyo para el proceso del duelo. Gracias de nuevo. Gracias a ti, Alex. Muchas gracias. Hasta pronto. Hemos presentado La Buena Esperanza, una guía para el duelo, para todos aquellos que han perdido un ser querido, con la conducción de Alex Cardona, consejero de duelo certificado. Un dolor acompañado es una carga más ligera.